descubrí un secreto increíble tras el fuego que devastó nuestra habitación mientras dormía. El ruido de las sirenas era ensordecedor, un lamento que rompía la calma de la noche. Javier se despertó de golpe, el corazón desbocado y la mente confusa. El humo lo envolvía como una manta pesada, inundando sus pulmones. A ciegas, se aferró a la realidad del caos que lo rodeaba. Los gritos y el crujir de la madera ardiendo vibraban en su pecho, dejando atrás cualquier posibilidad de sueño. Sus pensamientos se disiparon en un torbellino de miedo y desesperación. Corrió, sin rumbo, sin pensar en lo que dejaba atrás, pero sabía que su hogar estaba siendo devorado por las llamas. Al amanecer, la luz se filtraba a través de las ruinas de su apartamento, bañado en tristeza y cenizas. Los restos humeantes de su vida se alzaban como un monumento al fracaso. Se acercó a lo que una vez fue su refugio. Las facturas impagas, los sueños aplazados. Nada importaba en ese momento. Sentía su pecho apretarse al mirar todo lo que había perdido. Pero su mirada se detuvo en un baúl carbonizado que parecía reclamar su atención. Sin pensarlo, lo arrastró hacia la luz, sintiendo un extraño impulso que lo guiaba. Con manos temblorosas, abrió el baúl. Allí encontró cartas amarillentas y documentos en mal estado, los vestigios de un pasado olvidado. Su abuelo, un hombre que toda la familia había ridiculizado por perseguir sueños imposibles, había sido un científico. Los ojos de Javier se iluminaron con cada palabra que leía. Su abuelo había estado involucrado en un proyecto revolucionario que podría haber cambiado el rumbo de la ciencia. La determinación de aquel hombre resonaba en su interior, avivando una llama que creía extinguida. La voz de su madre surgió en su mente, insistiéndole en que el estudio era su única salida, pero la realidad era otra. Siempre había maniatado sus aspiraciones, atrapándolo en un ciclo de trabajos temporales y decepciones. La angustia se apoderó de su ser. ¿Podía realmente caminar por el camino del conocimiento cuando había fracasado antes? Cada paso hacia el futuro se sentía como un peso insoportable, un dilema que lo detenía. Los prejuicios de su entorno pesaban como piedras, susurros de que sólo los privilegiados podían triunfar. Mientras saboreaba la posibilidad de un nuevo comienzo, la presión creció. A menudo se encontraba atrapado en pensamientos oscuros, imaginando lo que pensaría su familia si supieran que intentaba seguir los pasos de alguien que había sido ignorado. El miedo se mezclaba con la ambición, y Javier se cuestionaba. ¿Era capaz de honrar la memoria de su abuelo y cargar con el peso del pasado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sudor frío se deslizó por su frente, mientras se preparaba para su primera clase en la universidad. Miraba a su alrededor, sintiéndose como un intruso en un mundo ajeno, repleto de jóvenes que parecían tenerlo todo, cada uno con soñadas trayectorias. Jamás había sentido la mirada de la oportunidad, y allí, frente a él,
El futuro parecía inalcanzable. La inseguridad lo envolvía como una niebla densa y opresiva. ¿Podría realmente alzar su voz y dejar de ser un fantasma en los pasillos? Un torrente de emociones lo invadió en el umbral del aula. Contuvo la respiración, pero una voz interna gritaba en su mente: «¡No eres suficiente!». Sin embargo, el legado de su abuelo luminosamente brillaba en su memoria, instándolo a avanzar. Se acercó al asiento de la primera fila, y la decisión de no dejar que sus miedos definieran su camino lo empujó a tomar un profundo respiro. Pero el eco del desprecio aún resonaba, y a cada paso hacia adelante, la pregunta persistía: ¿podría realmente dejar atrás las sombras que lo atormentaban? A medida que presionaba, el fuego de su determinación se volvía más brillante, desafiando la oscuridad que había intolerablemente dominado su vida. Lograría encontrar su lugar entre los que habían destinado a dejarlo de lado. La incertidumbre lo envolvía esta vez, un sentimiento intoxicante que lo estimulaba a seguir, en busca de respuestas que parecían más lejanas que nunca. Javier se sentó en su escritorio por primera vez, con la luz del sol entrando por la ventana, desdibujando las sombras de su ansiedad. La primera tarea que se encontraba en su lista era leer una de las cartas de su abuelo. A medida que recorría las líneas, la fascinación crecía en su interior. Las palabras escritas presentaban un mundo de posibilidades que nunca había considerado. Su abuelo había hablado sobre la importancia de seguir la curiosidad, de cuestionar lo establecido. Era un legado que se sentía vital en medio de la ceniza. ¿Estaba preparado para asumir lo que aquello significaba? Los días transcurrieron en sus clases universitarias, con Javier sintiendo cómo la adrenalina de sus nuevos estudios lo mantenía despierto. Empezó a relacionarse con sus compañeros, compartiendo inquietudes, enrollándose en discusiones apasionadas que le hacían sentir vivo. Sin embargo, cada pequeña victoria se veía ahogada por el eco de su pasado. Los comentarios despectivos de su familia resonaban a lo lejos. «No puedes hacer esto». La lucha entre su deseo de avanzar y el peso de las expectativas de los demás lo mantenía en un tira y afloja constante. Aquel día, Javier se preparó para una presentación sobre el trabajo de su abuelo. La idea de rendir homenaje y al mismo tiempo defender su propio lugar en el mundo lo llenaba de una mezcla de nervios y emoción. Llegó el momento. Estaba frente a sus compañeros y mientras se limpiaba la garganta, la ansiedad se transformó en un ardor interno que apenas podía contener. Sin embargo, algo diferente lo invadió. La voz de su abuelo que repetía una y otra vez que la pasión podía abrir puertas. Al comenzar a hablar, la sala se sumergió en un silencio expectante. Cada palabra fluyó con una claridad que no sabía que era capaz de expresar. A medida que sus ideas se materializaban, se dio cuenta de que no era solo su deseo de compartir el legado familiar, sino la oportunidad de crear su propio espacio en ese relato. Era un momento revelador, donde uno pudiera atreverse a ser auténtico. Poco a poco sintió como el aire se volvió más ligero. La presentación resultó ser un éxito, y el aplauso lo llenó de un ímpetu renovado. Había logrado conectar con sus compañeros, desafiando el monólogo interno que toda su vida le había susurrado que no era suficiente. Recibió retroalimentación positiva que reforzó su confianza, ágilmente dirigiendo las preguntas que surgían. Sin embargo, a pesar de la euforia, su mente se oscureció nuevamente al recordar las críticas que escucharían en casa.
El regreso a su departamento fue un viaje lleno de reflexión. Las calles, iluminadas por las luces de neón, se convirtieron en un telón de fondo para un posible nuevo capítulo. Sin embargo, Javier sabía que cada elección también conllevaba una carga emocional. ¿Podía realmente superar las expectativas que le habían impuesto? ¿Valdría la pena el esfuerzo de desafiar un legado de escepticismo? Decidió buscar ayuda, y al día siguiente se inscribió en un taller de oratoria que prometía fortalecer no solo sus habilidades de presentación, sino su voz interior. Era un paso pequeño, pero simbólico, y eso le dio un sentido de empoderamiento que aguardaba desde hacía tanto. Mientras cerraba la puerta detrás de sí, un nuevo miedo lo invadió: la vulnerabilidad. Se enfrentaría a sí mismo y a su percepción de fracaso, pero ya no quería ser el chico que miraba desde la sombra. La confrontación que se avecinaba con su familia se tornaba inevitable. La presión de sus expectativas se sentía como un visitante no invitado. ¿Sería capaz de comunicarles su deseo de forjar su propio camino? Un profundo suspiro salió de sus labios. Había llegado el momento de afrontar la realidad, y la pregunta que lo atormentaba fue clara. Cada paso adelante lo llevaría más cerca de la libertad, o lo hundiría en la decepción familiar. La luz brillante y vibrante del nuevo día se colaba a través de las persianas, pero Javier no sentía que esa luz lo llenara de calidez. Su mente estaba ocupada procesando las últimas semanas, cada paso que había dado, cada palabra que había pronunciado frente a un grupo expectante de compañeros que comenzaban a ver algo en él. ¿Era posible que esa nueva versión de sí mismo pudiera existir fuera de un aula? Las lecciones que había aprendido en el taller de oratoria lo habían llevado a tener una visión más clara sobre su voz. Sabía que debía emplear esa claridad para enfrentar la conversación inevitable con su familia. Tenía que plantearles sus sueños, aunque eso significara desafiar las expectativas que siempre habían pesado sobre él. Mientras se preparaba para ese encuentro, las palabras de su abuelo resurgieron en su mente. No podía permitir que el temor lo mantuviera en la oscuridad. En la mesa del comedor, donde había compartido innumerables comidas, Javier encontró a sus padres intercambiando miradas cargadas de significados. Las tensiones no verbalizadas siempre estaban presentes, como un fondo continuo de ruido. Cuando su madre lo saludó con un tono que oscilaba entre la esperanza y la preocupación, algo en su interior se agitó. Entonces decidió ser directo. Quiero hablar sobre lo que quiero hacer con mi vida. La declaración se deslizó silenciosa pero afilada. Los rostros de su familia se volvieron hacia él, sus ojos escudriñando su sinceridad. Con cada palabra que pronunciaba, Javier sentía que su corazón latía más fuerte. Relató su experiencia universitaria, su deseo de dedicarse a algo que le apasionara, el legado de su abuelo que había comenzado a entender y que deseaba seguir. Sin embargo, la reacción de sus padres no fue la que había imaginado. Una serie de silencios donde las miradas se cruzaron y las expectativas se estrellaron contra sus afirmaciones. «Pero Javier, tú no sabes lo que eso implica», dijo su padre rompiendo el silencio. «¿Por qué no piensas en lo seguro? Lo que realmente importa es un trabajo estable». Las palabras lo golpearon, como un eco que se sentía familiar y opresivo. «Quiero ser lo que creo que debo ser». Javier respondió, su voz apretada pero firme. El intercambio se convirtió en una arena movediza. A medida que sus padres hacían preguntas y él intentaba explicar su visión, notó que la conversación
se transformaba en una batalla de expectativas frente a pasiones. Surgieron reproches, especulaciones sobre su futuro, y pronto emergieron los ecos de lo que siempre había temido. «No puedes hacer esto, nunca serás lo que esperas». Cada afirmación los colocaba a ellos más lejos de su realidad. Cada crítica era como un grano de arena cayendo en su interior. Lo desgastaba lentamente mientras trataba de encontrar estabilidad en su convicción. Sabía que su base era sólida. Eran sus sueños los que estaba defendiendo. Pero, ¿hasta dónde llegaría esa determinación? Más tarde, mientras buscaba consuelo en la soledad de su habitación, su mente daba vueltas tratando de encontrar una salida a la confusión. La incertidumbre de su futuro lo acorralaba. Había hecho lo correcto al hablar. Cada palabra parecía un filo cortante, dejando un rastro de incomprensión entre su ilusión y la realidad familiar. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo oscuro inundado de estrellas, Javier se dio cuenta de que en su corazón había un fuego que necesitaba ser alimentado, una chispa que había encendido en el taller, pero que requería más combustible. Estaba listo para explorar ese fuego, pero una pregunta lo asaltó. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer lo que amaba? Tomando un profundo aliento, decidió que debía hacer un movimiento audaz, algo que irradiara la nueva confianza que había cultivado hasta ese momento. Con el rostro iluminado por un nuevo sentido de misión, Javier esbozó un plan que prometía abrirle puertas que hasta ahora habían estado cerradas. Era hora de volver a tocar las cartas de su abuelo. ¿Qué más secretos se ocultaban en sus páginas? ¿Cuál sería el siguiente paso en un viaje que apenas comenzaba? Abriendo ese viejo cofre de recuerdos, se estaba acercando cada vez más a la verdad. La historia de su familia aún guardaba más sorpresas. La noche se había cernido sobre la casa como un manto de borrasca. Javier se sentó en el borde de la cama, el cofre de su abuelo abierto frente a él, con el roce del polvo en sus manos. Había un silencio abrumador en la habitación, un eco de las palabras no pronunciadas que resonaban en su mente. La lucha interna se manifestaba como un dilema palpable. ¿Crearía lo que realmente deseaba ser, o seguiría siendo una sombra de las expectativas familiares? Mientras examinaba los objetos del cofre, una combinación de cartas y fotos emergió, cada una enredada en la historia de su familia. Al recoger una carta amarillenta, la fragancia del papel envejecido lo transportó a un tiempo distante. Las palabras escritas con una caligrafía cuidadosa llenaban sus pensamientos de imágenes vibrantes sobre la vida de su abuelo, sus sueños y las batallas que había enfrentado para alcanzarlos. Sin embargo, en cada verso también había una historia subyacente de sacrificio y desilusión. Esos relatos empezaron a moldear la visión de Javier sobre su propio viaje, que había estado dispuesto a sacrificar su abuelo por sus propias aspiraciones. La determinación de su ancestro encendió un fervor en su interior. Era el momento de interpretar su propia historia. Sabía que su voz necesitaba expandirse, que debía incorporarse al hilo narrativo y volverse protagonista en su propia vida. Fue en ese momento que se dio cuenta de que sus miedos eran ecos de las inseguridades de su familia, y no sus propios límites. Deep down, Javier comprendía que por cada palabra que su padre había pronunciado en contra de su decisión, se ocultaba un miedo profundo, el temor a ver fracasar a su propio hijo. Pero ya no podía permitirse ser un prisionero de esa ansiedad.
El fuego que lo había invadido al escuchar las historias de su abuelo comenzó a desplazar el frío de la duda. Cogió otro objeto del cofre, un pequeño diario de cuero desgastado. Lanzó una mirada curiosa a sus páginas. Las palabras garabateadas allí eran una visión de las luchas personales, de los sueños que nunca se materializaron. El descubrimiento le dio un golpe inesperado. De alguna manera, su abuelo había hablado de la agónica búsqueda de autenticidad, de esa necesidad de hallar un propósito personal que resonara más allá del papel que otros esperaban que desempeñara. Esa búsqueda resonaba con su propia situación actual. Javier entendió que la historia de su abuelo no era solo un legado que debía cargar, sino un mapa que podía seguir. Si su ancestro había aprendido a desafiar el miedo, entonces debía hacer lo mismo. Sintió que el fuego en su interior ya no era solo una chispa, era una llama viva que estimulaba su corazón y su mente. Con renovada determinación, Javier decidió crear un plan que no solo incluyeran sus sueños, sino que enlazara las historias de sus ancestros. Quería hablar de los viajes que nunca se hicieron, de las decisiones que nunca se tomaron, y darle voz a todo eso. Reflexionó sobre el próximo taller de oratoria. Allí tendría que aplicar lo aprendido, compartir su historia y la de su abuelo, conectarlas de una manera audaz que le diera significado. Al amanecer, con una nueva claridad en su mente, Javier sintió que estaba un paso más cerca de convertirse en la persona que siempre había soñado. Pero antes de que pudiera dar ese salto, un pensamiento inquietante atravesó su mente. ¿Cómo reaccionarían sus padres al saber que su nuevo camino estaba intrínsecamente unido al legado de su abuelo, a la historia que habían ignorado tantas veces? El sabor de la incertidumbre se mezcló con la adrenalina de la anticipación. Ese dilema lo obligó a cuestionar lo que significaba realmente estar listo para luchar por sus sueños. Mientras un nuevo día comenzaba, sintió que el desafío no solo era defender su propia voz, sino también reconciliar la historia familiar que anhelaba honrar. La lucha apenas comenzaba, y Javier estaba preparado para enfrentarse a su legado y a su familia en un solo movimiento decisivo. Entonces se preguntó, ¿no era este el momento de revelar la verdad, de enfrentarse a sus padres con todo lo que había descubierto? Javier despertó con la claridad del amanecer, pero su mente aún estaba sumida en el caos de sus pensamientos. La idea de enfrentarse a sus padres lo llenaba de una mezcla de temor y determinación. Mientras se duchaba, trató de organizar sus emociones. ¿Cómo podía presentarles su plan sin que lo consideraran una traición a la familia? Salió del baño con la mente todavía agitada, pero un hilo de convicción comenzaba a formarse en su interior. Desayunó rápidamente, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos. La presión aumentaba a medida que su madre entraba en la cocina, el aroma del café recién hecho impregnando el ambiente. La rutina familiar le pareció de repente como una prisión. Se preguntó si su madre alguna vez había soñado con abrir su propio negocio, o su padre, sus propias ambiciones. Esa repentina curiosidad se entrelazó con sus inquietudes, desatando un dilema interno. ¿Sería capaz de abrir un diálogo sin que se sintieran atacados o juzgados? Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, recordándole que su legado no era un lastre. Debía hallar la fuerza para hablar de su historia, por más incómoda que ésta pudiera resultar. Se percató de que, indudablemente, sus padres llevarían sus propias inseguridades a la conversación. Ella necesitaba poner los pies en la tierra para evitar esta carga mutua.
Finalmente, tomó su decisión. Durante ese mismo día, se organizaría para convocar a sus padres a la sala de estar después de la cena. Era momento de romper el silencio, de abordar los sueños que habían quedado sepultados bajo el peso de las expectativas y temores. El día pasó lentamente. Javier se dedicó a preparar su intervención, pensando en formas de articular sus pensamientos. Se anotó ideas sobre cómo conectar la historia de su abuelo con sus propias aspiraciones. Sabía que debía presentar su viaje no sólo como una búsqueda de su propia voz, sino como una invitación para que sus padres se unieran a su viaje de autodescubrimiento. Esa noche, los deseos y decisiones del pasado se volverían el puente hacia un futuro más consciente. Cuando llegó la hora, el ambiente en la casa era tenso, como si todos supieran que algo significativo estaba por suceder. Su madre y su padre se sentaron en el viejo sofá, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Javier respiró profundamente. Las palabras finalmente empezaron a fluir, a medida que cada una de ellas se trabajaba en su mente. Quería hablarles sobre lo que he descubierto en el cofre de abuelo. Comenzó. Mientras decía esto, la mirada de su madre cambió. Sus ojos cargados de una historia que Javier aún no entendía del todo. Con cada frase que pronunciaba, empezaba a vislumbrar que no sólo estaba exponiendo su verdad, sino que también estaba levantando un espejo ante sus padres. Un espejo que podría mostrar reflejos de sus propios sueños no cumplidos. A medida que la conversación avanzaba y las palabras continuaban fluyendo, un momento crucial e inesperado llegó. Su padre interrumpió y el tono de la conversación se tornó más serio. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Con su corazón golpeando con fuerza, se dio cuenta de que la reacción de sus padres podría determinar no sólo el rumbo de su propia vida, sino el de toda la familia. Hay algo que necesito que entiendas, Javier. Esto que estás haciendo podría cambiar todo lo que creías que sabías. Justo cuando iba a responder, un sonido estruendoso resonó desde el pasillo. Algo había caído, o tal vez algo se había roto. El instante se congeló, y un frío sutil caló hasta sus huesos. Esa distracción inesperada interrumpió la conversación antes de que pudiera llegar al clímax y redefinir su futuro. Javier se detuvo, su mente ahora girando en dos direcciones: lidiar con el nuevo ruido o continuar enfrentando la tormenta que había desatado en la sala. Esa noche no sólo se trataba de su historia, sino de enfrentarse a verdades ocultas que podrían sacudir los cimientos de su hogar. ¿Qué significaba realmente su legado? ¿Y cuál sería el costo de enfrentar la verdad? Mientras el ruido seguía resonando, Javier se preguntó: ¿estaba preparado para descubrir todo lo que podría salir de aquella revelación? ¿O sería este solo un recordatorio más de que algunos secretos familiares están mejor guardados? El sonido que interrumpió la conversación envolvió a Javier en una atmósfera de incertidumbre. Instintivamente se levantó y caminó hacia el pasillo, cada paso resonando con el eco de su ansiedad. A medida que se acercaba, vislumbraba una sombra al final del corredor. Un jarrón que caía de una mesa y se estrellaba contra el suelo, derramando las flores marchitas que contenía. Javier se detuvo, desmaterializando el universo que lo rodeaba. La escena del jarrón roto se sentía en sus huesos como una representación de su frágil estado emocional y la inestabilidad de su hogar, justo en el momento en que se disponía a desafiar la vida de su familia. Con un suspiro profundo y con Vicón,
recogió los pedazos esparcidos, mas no pudo evitar que su mente divagara hacia la conversación pendiente. Volvió a la sala con el jarrón en su mente y se encontró con el rostro preocupado de su madre, que le mostró a Javier que las cosas no estaban bien, más allá del jarrón. En el rostro de su padre, Javier vio una línea de tensión que no había estado allí antes, una mezcla de terror y anhelo que resonaba con su propia lucha interna. Era su oportunidad para continuar, para tomar el control de la conversación y transformar sus palabras en una herramienta de unión, en lugar de separación. «Lo siento por el jarrón», dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. «Pero a veces las cosas que se rompen pueden llevar a algo nuevo». Su madre, aún nerviosa, miró a su padre, quien asintió levemente, enfatizando su deseo de escuchar. Volviendo a lo que decía, Javier se sintió revigorizado por la urgencia de la situación. No se trata solo de mí. Este camino que quiero tomar podría ser nuestra oportunidad de descubrir lo que realmente deseamos. He estado pensando en lo que mi abuelo significaba para todos nosotros, en cómo dotó de vida a nuestros sueños. Su voz se mantuvo constante, cada palabra ahora un ladrillo en la construcción de un diálogo honesto. «Es difícil», interrumpió su padre, buscando afianzarse a su propio desasosiego. «Cambiar significa aceptar el riesgo de perder lo que ya tenemos». Javier entendió la resistencia que fluía entre sus padres. El miedo a lo desconocido se asemejaba al sentimiento que él había lidiado en sus noches de insomnio, al explorar lo desconocido en el cofre. Pero, ¿qué hay de lo que nunca nos permitimos soñar? ¿Qué pasaría si tuviéramos el valor de explorar qué hay más allá de la vida que establecimos juntos? Una chispa encendió en los ojos de su madre, que, aunque todavía temerosa, comenzaba a abrirse a la idea de la transformación. En su corazón se formaba una esperanza, tanto para su hijo como para ella misma. Fue en ese momento que su padre exhaló un suspiro profundo, como si finalmente decidiera sumergirse en la conversación. «Oye, Javier», comenzó, su voz cargando un nuevo tono. «Estás hablando de un cambio que no solo implica tus deseos. Con esto vienen grandes decisiones. Tal vez haya cosas que no hemos hablado, cosas que nos han mantenido estancados». Javier sintió una conexión resurgir. Cada palabra de su padre era un paso hacia adelante. A medida que se adentraban en el terreno de la vulnerabilidad, los secretos se sentían cada vez más cerca de salir a la superficie. La verdad familiar era un monstruo que habían estado evitando y que necesitaba ser enfrentado. Sin embargo, justo cuando la conversación empezaba a cobrar vida y el entendimiento parecía posible, Javier oyó un ruido sordo desde la habitación en el fondo de la casa. Su corazón se detuvo. Estaba preparado para lo que esa interrupción podía representar, las verdades escondidas que aún estaban bajo la superficie. ¿Sería este otro obstáculo o definitivamente el catalizador que mi vida familiar necesitaba? ¿Podría este nuevo instante darles la fuerza para desenterrar no solo los sueños por cumplir, sino también los secretos más oscuros que habían tejido su historia familiar? Eso estaba a punto de averiguarlo. El eco del golpe resonaba en la mente de Javier, mientras se giró hacia el origen del sonido, enfrentando la disonancia entre el deseo de indagar y el miedo a lo que pudiera encontrar. «¿Qué fue eso?», preguntó, forzando un tono de calma que contradijo su creciente inquietud. Su madre, visiblemente asustada,
intercambió miradas con su padre, como si en ese silencio compartido se gestara una conversación oculta. Javier respiró hondo, buscando serenidad en un momento que se definía por la fragilidad de la confianza. Con determinación, dio pasos lentos hacia la habitación, cada uno resonando con el peso de la incertidumbre. Al abrir la puerta, el espectáculo que se presentó ante sus ojos fue desolador. El armario, ahora un caos de ropa dispersa y una lámpara caída, y el olor a quemado que impregnaba el aire. Un cortocircuito, un accidente, o tal vez una tragedia encubierta, pensó, cada opción cruzando su mente como flechas en la oscuridad. Pero más allá de las cenizas, descubrían un secreto que había estado oculto entre las grietas de su hogar. «¡Javier, no entres ahí!», exclamó su padre trastornado. «Es peligroso». Pero Javier ya había cruzado el umbral, impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad de respuesta. En el fondo de su ser, sabía que evitar enfrentar lo desconocido solo perpetuaría las sombras que los rodeaban. Al inspeccionar los restos, su mirada se detuvo en una pequeña caja de metal, ligeramente chamuscada pero intacta. Sin pensarlo dos veces, la levantó, y al abrirla, encontró documentos y fotografías descoloridas. Eran recuerdos familiares, pero no había visto la mayoría de ellos. La mirada de su padre se volvió sombría, y la tensión entre ellos se intensificó, como si aquellos objetos pudieran contener toda la verdad de su historia. «Esos no son solo recuerdos, Javier. No hay razón para que te involucres», trató de disuadirlo su padre. Pero Javier lo ignoró, sintiendo que cada papel sostenía fragmentos de un pasado que reclamaba su atención. Con cada pieza que revisaba, se alentaba a sí mismo a seguir adelante, a descubrir lo oculto que había estado presente en su vida, y aún les pesaba. Las imágenes retrataban momentos de alegría y dolor, su abuelo, su abuela, y algunos rostros que nunca había conocido, acompañados de cartas escritas a mano, lleno de secretos y deseos no cumplidos. La confrontación inevitable se dibujaba en el aire, y Javier lo percibía. El momento de desvelar lo que su familia había eludido durante tanto tiempo estaba muy cerca. Mientras leía, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué era lo que su padre temía realmente? ¿Por qué nunca habían hablado de estas personas que llenaban su hogar de recuerdos ajenos? En su interior, Javier ya vislumbraba qué camino tomar. No solo buscar respuestas para sí mismo, sino también la oportunidad de sanar viejas heridas. Cuando sus padres entraron en la habitación, Javier sintió que había trascendido más allá de un descubrimiento personal. Estaba levantando un velo que cubría su historia familiar. «Necesitamos hablar de esto», dijo, con la voz firme, pero un miedo latente en su corazón. Su madre lo miró con brillo en los ojos, una mezcla de sorpresa y una chispa de esperanza. «¿Tu abuelo?», comenzó su padre, vacilando, como si la sola mención pudiera desatar el caos de emociones reprimidas. «Hay cosas que no hemos contado, cosas que han moldeado lo que somos». Javier sintió que un torrente de emoción estaba a punto de estallar, pero no podía dar marcha atrás. Está allí, al borde de un abismo de revelaciones, capaz de transformar su entendimiento no solo sobre su familia, sino sobre sí mismo. La ansiedad y la adrenalina recorrían su ser, cada palabra en su mente resonando con el peso necesario para que todo cambiara. «¿Estamos listos para enfrentarlo?», inquirió Javier, sabiendo que había llegado a un punto de inflexión. En ese momento decisivo, la verdad podía ser su salvación o su ruina. La habitación, llena de humo y secretos,
se tornó en el escenario de lo que estaba por desatarse. Un fuego de revelaciones que prometía cambiarlo todo. Javier mantenía la mirada fija en sus padres, midiendo la tensión que se había apoderado del ambiente. Cada segundo se sentía expandir como un globo a punto de estallar, y la anticipación se mezclaba con el miedo. «¿Qué sucedió con mi abuelo?», insistió, el eco de su voz resonando en la sala, como un recordatorio de que ese momento no podía ser evadido. El padre de Javier exhaló, como si estuviera liberando años de secretos reprimidos. Él era un hombre de secretos, Javier. La historia que creemos conocer sobre nuestra familia es solo una parte de lo que realmente ocurrió. Sus ojos se nublaron mientras levantaba la mano, intentando calmar la tempestad que comenzaba a desatarse. «No puedo soportar esto más. Necesito saber», dijo Javier, sintiendo la fuerza de su propia determinación. En ese instante comprendió que toda su vida había estado marcada por un silencio que asfixiaba. Era hora de romper esa cadena. La mirada de su madre se llenó de preocupación y compasión. «Tu abuelo vivió momentos difíciles y su pasado no siempre estuvo lleno de luz. Pero hay cosas que podrían herirte». Las palabras de su madre parecían un freno, una advertencia que Javier ignoró. «Está pasando algo aquí, en este hogar, que ha condicionado quiénes somos», insistió Javier, empujado por la frustración. «Veo esto como una oportunidad, no un peso. Podemos sanar juntos». El poder de su voz era abrumador. Cada sílaba una necesidad de verdad que le urgía. La inevitable revelación llegó en su mente como un destello. Su abuelo no solo había lidiado con retos personales. Lo que había en esos papeles podía ser un festín de perspectivas necesarias para comprender la esencia familiar que había sido ignorada. «Las cartas», comentó Javier, recordando las viejas misivas. «Si hay algo oculto, está en ellas. Quizás pueda entender algo más allá de una historia traumática». Además de revelar lo que no se había hablado, cada documento hoy representaba una oportunidad para reescribir su futuro, y de alguna manera de dejar atrás el estigma de lo que su familia había decidido olvidar. Sin embargo, su padre, con la mirada quebrada, preguntó: «¿Estás seguro de que está listo para enfrentar lo que esto podría desencadenar?». Javier sintió que su corazón latía con fuerza. «Lo estoy. No puedo seguir construyendo mi vida con muros de silencio. No quiero cargar con el peso del pasado sin siquiera saber qué contiene». Era una decisión que lo desnudaba emocionalmente. Pero Javier se sentía cada vez más empoderado, mientras se percataba de que este hallazgo no solo lo conectaba con su historia familiar, también lo obligaba a enfrentar partes de sí mismo que había mantenido ocultas. Sus padres empezaron a mirarse, evaluando la opción de abrir la caja de Pandora que mantenían cerrada. Fue entonces cuando su madre se acercó y tocó el hombro de Javier, llenándolo de una calidez inesperada. «Tal vez es hora de que conozcas nuestra historia, hijo». Javier sintió que la angustia y la nostalgia bailaban en el aire, pero lo que realmente lo invadía era un profundo sentido de propósito. Las cartas y documentos pretendían ser la llave para abrir la puerta a un pasado desconocido y, posiblemente, para entender también quién era él. «Te escuchamos», dijo su padre finalmente, despojándose de la resistencia. «Estamos listos para hablar, pero debes prepararte. Lo que viene puede cambiarte más de lo que imaginas». Las palabras resonaron como una declaración de guerra contra lo que había permanecido oculto por tanto tiempo.
La puerta del pasado se abría lentamente delante de él, y un nuevo horizonte se dibujaba. Había llegado a un punto de no retorno. Javier sabía que este camino podría llevarlo hacia el descubrimiento más profundo de sí mismo, pero también podría exponer verdades que cambiarían su vida para siempre. «Estoy listo», afirmó con más convicción de la que sentía en realidad. Justo en ese instante, un sonido peculiar, como el crujir de una madera, resonó en la casa. Se sintió tensionar nuevamente, como si todo lo que acababa de desatar se viera amenazado en su estabilidad. Sería el destino desafiándolo a enfrentar su historia y a asumir las consecuencias de su valentía. La inquietud del momento contenía promesas de revelaciones que aún no podían imaginar. ¿Qué más podría estar oculto entre esos recuerdos familiares, además de lo que ya sabían? Javier cerró los ojos brevemente, saboreando la textura del aire cargado de incertidumbre. Sentía que el tiempo se detenía mientras su mente atravesaba el laberinto de pensamientos. La desesperación por entender, el temor a lo que descubriría y el vigor de su decisión de seguir adelante. Lucas y Elena, sus padres, compartían un espesor de silencio, un momento de resignación al inevitable camino que se les presentaba. Cuando Javier finalmente abrió los ojos, su padre se había sentado en el borde del sofá, dándole espacio para que su voz fluyera con mayor fortaleza. «Las cartas que mencionas», comenzó, su voz ahora más firme, «no solo contienen la historia de tu abuelo, sino también secretos que han moldeado nuestra familia desde sus inicios. Ocultan decisiones difíciles, amores no correspondidos y, sobre todo, traumas que aún nos afectan». Las palabras de su padre resonaron profundamente en su interior. Cada revelación era como un ladrillo removido de un muro que había mantenido erguido durante demasiado tiempo. El deseo de desmantelar ese muro se volvía más urgente a medida que la verdad se acercaba. ¿Por qué nunca me contaron esto antes? Preguntas brotaban inquietas. Siempre es más fácil ignorar lo que no se comprende. La inseguridad de Javier se sentía abrumadora, pero en lugar de desalentarse, su resolución empezaba a forjarse como una armadura que lo protegía de los miedos latentes. Elena se acercó, tomando las manos de su hijo entre las suyas, incluso con el pulso nervioso que las acompañaba. No sabíamos cómo. El miedo a dolerte, la carga de lo que tenías que enfrentar, nos llevó a pensar que un silencio momentáneo podría protegerte. Pero Javier no deseaba protección. La verdad era el único camino hacia la autenticidad. Él se encontraba en un punto decisivo, como un escalador en el borde de un precipicio que mira a un abismo lleno de ecos de voces en espera. En su mente, la narrativa se trazaba en esquemas devastadores y esperanzadores. La historia de su abuelo, la cadena de secretos, podía ser el catalizador que finalmente lo empujara hacia la verdad de su existencia. «Voy a comenzar a leer esas cartas», declaró con determinación. La mirada de su padre pasó de la preocupación a un destello de respeto. «Voy a asumir el riesgo de descubrir quiénes somos realmente». Esa afirmación se sentía liberadora, casi como un canto de guerra que resonaba dentro de él, llenando cada rincón de su ser con un nuevo propósito. Sin embargo, mientras Javier pensaba en el siguiente paso, una inquietante pregunta comenzó a burbujear en su mente. ¿Qué pasaría si las cartas no solo revelaban la historia de su abuelo, sino que también le mostraban verdades sobre sí mismo que nunca había querido confrontar? Este descubrimiento
se entrelazaba con su propia identidad, la cual había sido construida sobre cimientos falsos. La excitación y el miedo lo acompañaban ahora, imperturbables. En su mente, cada palabra en esos papeles podría detonar nuevas conexiones o trazar líneas de fractura en la complicada red de su vida. La incertidumbre alimentaba su deseo de conocer, pero también la posibilidad de un dolor profundo lo hacía vacilar. El sonido de la madera crujiendo de nuevo en la casa hizo eco, como un recordatorio del peligro inminente de entrar en ese mundo oscuro. Pero Javier estaba decidido. No podía dejar que el miedo a lo desconocido lo paralizara. Era su momento de brillar en la búsqueda de la verdad familiar. De pie frente a sus padres, sintió una nueva energía en su interior. Terminemos con esto. Mañana leeremos juntos. Quiero que estemos todos nosotros aquí. Aceptar el desafío lo llenaba de valor, sabiendo que no solo recuperarían la historia de su pasado, sino que juntos construirían un futuro más claro. No obstante, mientras se preparaban para enfrentar el día de la revelación, una idea inquietante surgió de las sombras. ¿Y si lo que estaba en esas cartas era solo la punta del iceberg de un secreto mucho más grande? Uno que pondría a prueba no solo su historia familiar, sino su propia existencia. Con esos pensamientos retumbando en su mente, Javier sintió que cada promesa de cambio y cada verdad en espera lo guiaban hacia una confrontación genuina, una que podría cambiar la dirección de su vida para siempre. Así, como un boxeador antes del asalto, se preparaba para el encuentro inminente. El día de la confrontación llegó. Javier se despertó con el sol filtrándose a través de las ventanas. El rayo de luz sentía como un buen augurio. Sin embargo, el nerviosismo en su interior seguía presente. Su familia se reunió en el centro de la sala de estar, el ambiente impregnado de expectación. Javier, con los papeles de su abuelo en la mano, comprendió que cada palabra que estaba a punto de pronunciar cambiaría el rumbo de su vida y la de su familia. Hoy vamos a descubrir juntos la historia que llevamos cargando. Comenzó, sintiendo un nudo en la garganta. No solo es mi historia, es nuestra. Mientras se sentaba en el sofá, notó la mirada de sus padres, entre la ansiedad y la anticipación. Con un suspiro hondo, comenzó a leer la primera carta. Las palabras de su abuelo, llenas de sueños y luchas, florecieron en el aire, cada línea revelando un fragmento de su vida que había permanecido oculto. La historia de su abuelo estaba repleta de pasiones insatisfechas, de frustraciones y de un deseo ardiente por romper la norma. La mirada de su madre se agudizaba. Los recuerdos que despertaban las palabras parecían reflejarse en su rostro. Javier podía ver cómo comenzaba a comprender las luchas de su padre y cómo se entrelazaban con las suyas propias. Con cada carta, el temor de sentir esa vulnerabilidad se transformaba en liberación. Al avanzar en la lectura, algo cambió en el rostro de su padre. Nunca hablé de esto porque temía lo que podrías pensar de nosotros, de tu abuelo, confesó, con una voz vibrante de emoción. La lucha por salir adelante también tenía un precio. Quería protegerte de la decepción. Javier sintió su corazón latir con una fuerza renovada. «No me protejas», dijo, alzando la voz con confianza. «Quiero conocer la verdad. Quiero saber de dónde vengo para entender a dónde voy». Ese momento de vulnerabilidad evitaba la distancia que había existido entre ellos. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «Siempre hablamos de lo que se espera, nunca de lo que deseamos. Tu abuelo luchó para ser comprendido,
y nosotros hemos negado esa parte de nuestra historia. Fue un giro inesperado. En el momento menos esperado, su madre empezaba a abrirse, reconociendo que sus propios anhelos habían estado enterrados bajo el peso de las expectativas. Ahora comenzó una conversación auténtica, donde las verdades olvidadas afloraban como un río desbordado. Entre risas y lágrimas, Javier notó cómo sus padres compartían sus sueños perdidos, los sacrificios que hicieron por él y lo que realmente deseaban para su futuro. No había más tabúes, solo un abrazo abrazador de emociones que representaban la historia que ahora compartían abiertamente. Mientras las cartas se apilaban en la mesa, Javier se sintió más fuerte y conectado. Había comprendido que su jugada hacia el conocimiento de su legado estaba transformando la dinámica familiar. Cada palabra le daba forma a su propio discurso, un sentido de pertenencia que había estado buscando. Hoy, no solo honramos a mi abuelo, sino que también nos damos la libertad de vivir nuestras propias historias, dijo Javier, con confianza renovada. Nos redimimos del miedo y la desconfianza. Esta familia tiene el poder para reescribir su relato. La transformación fue palpable. Javier alcanzó un lugar tangible en su camino personal, dejando atrás la sombra de ser visto como un fracasado. No solo estaba demostrando a su familia quién era, sino que estaba marcando el inicio de una nueva narrativa que celebrarían juntos. La tensión que había marcado cada cena familiar se disipó, mientras las conversaciones se movían hacia sueños compartidos y apoyos mutuos. Javier, por primera vez, se sintió realizado, no solo como un estudiante, sino como un hijo, un hermano que conocía su lugar. Mientras el sol se ponía, iluminando la habitación con un resplandor dorado, Javier vio el futuro abierto ante él. Encontró su voz a través del legado familiar, y esa conexión lo guiaba hacia un camino lleno de emoción, propósito y amor. Había logrado encontrar su identidad en un pasado lleno de sombras. La carga del legado de su abuelo ahora era su brújula, no su atadura. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, sintió que al fin estaba en paz. Hubo lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de celebración. Javier había conquistado su pasado y había comenzado a heredar el futuro. Un futuro donde su familia podía vivir cada día con autenticidad. El viaje no terminaba aquí. En cambio, se sentía como el auténtico comienzo de un capítulo vibrante, donde el fuego de su abuelo ardía dentro de él, guiándolo hacia la conquista de sus ambiciones. Con confianza, se preparó para escribir las nuevas páginas de su historia, y finalmente realizó un sueño que había surgido de las cenizas. Y así, Javier prometió, con cada nuevo día, ser el arquitecto de su destino, cimentando nuevas bases de amor y esperanza en su hogar. Si te ha inspirado este viaje de transformación, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte ninguna historia emotiva exclusiva que tenemos para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que nuestras historias de transformación sigan resonando.